México agradece a Colombia, en su calidad de presidencia del Consejo Permanente, la convocatoria de esta sesión extraordinaria, la cual hemos copatrocinado, para tratar la agresión militar unilateral ocurrida en Venezuela. Estas lamentables acciones demandan una reflexión hemisférica responsable, apegada al derecho internacional y orientada a la preservación de la democracia, la paz y la estabilidad de la región. La postura de México es firme, clara e histórica. Para mi país, la no intervención en los asuntos internos de otros estados no solo es un principio constitucional de la política exterior mexicana, sino uno de los que rigen las relaciones entre todas las naciones del mundo. La proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de todo Estado es el fundamento del derecho internacional, sin importar el país o el gobierno de que se trate. Hola, soy Elvis. Percibiendo la línea de tiempo, se revela el verdadero motivo que es económico y militar por el régimen de Estados Unidos, que está recurriendo como narco, corrupto y terrorismo al gobierno venezolano. Las primeras sanciones a Venezuela iniciaron en 2014, porque el Congreso de Estados Unidos aprobó sanciones contra funcionarios acusados de reprimir las protestas ese año. El año posterior, declaró a Venezuela como una, comillas, amenaza inusual y extraordinaria, cierra comillas, para la seguridad nacional de Estados Unidos, facilitando el marco legal para futuras medidas coercitivas. A partir de 2017, el bloqueo, propiamente dicho, comenzó el 25 de agosto, cuando la administración de Donald Trump prohibió por primera vez que el sistema financiero de Estados Unidos realizara transacciones con nuevos bonos de deuda emitidos por el gobierno venezolano y Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, denominado como PDVSA. El objetivo del bloqueo fue asfixiar el acceso al crédito internacional y evitar la reestructuración de la deuda. En este sentido, dificultó la importación de alimentos y medicinas al bloquearse las cuentas estatales utilizadas para estos pagos. Durante 2019, en enero, tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por Estados Unidos, ese régimen impuso un embargo petrolero total a PDVSA. Se bloquearon todos los activos de la estatal en territorio estadounidense. Esto provocó una caída del 35% del PIB solo en ese año y una reducción drástica de los ingresos por divisas. En febrero del año pasado, se anularon las concesiones petroleras otorgadas previamente y se impusieron aranceles del 25% a terceros países que compraran crudo venezolano. A partir de septiembre, inició una campaña de bloqueo marítimo en el Caribe bajo la premisa de operaciones antinarcóticos. La primera semana de este año, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, se ha iniciado un proceso de levantamiento progresivo de estas restricciones comerciales, aunque la infraestructura petrolera permanece en niveles críticos. Postdata, este año, Trump asistirá a un evento del fútbol mundial en Estados Unidos, intentando quizás borrar de la memoria colectiva el fatídico 3 de enero y sus acciones en Venezuela. Sin embargo, la memoria es un arma poderosa. Así como la derecha mexicana insiste en recordar el 2 de octubre de 68, el mundo recordará la invasión militar en Venezuela y las consecuencias de sus políticas. La historia no se olvida, y las acciones del pasado siempre volverán para confrontarnos en el presente. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios jurídicos fundamentales que deben respetarse siempre, sin excepciones. Desde la perspectiva de México, los hechos suscitados en Venezuela vulneran el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos, así como los principios y propósitos esenciales consagrados en los tratados internacionales de ambas organizaciones, que son vinculantes y que todos los Estados miembros nos comprometimos a observar. Tampoco se trata de hechos que pueda justificarse bajo la legítima defensa. Dichos principios establecen que el derecho internacional es norma irrestricta de conducta de todos los estados en sus relaciones, que el orden internacional se funda en el respeto a la personalidad jurídica, la soberanía y la independencia de los estados y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y que la buena fe debe regir la relación entre los estados. En ese sentido, México reitera su llamado urgente a respetar el derecho internacional,
a cesar y a no repetir actos de agresión contra el gobierno y el pueblo de Venezuela y a privilegiar en todo momento las vías pacíficas para la solución de las controversias. La historia nos ha enseñado que solo los pueblos pueden definir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno, así como su modelo económico, social, sin presiones externas. Es necesario advertir que los cambios de régimen por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo son actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han agudizado los conflictos y vulnerado el tejido social de las naciones. La historia de América Latina es contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera. A pesar de las diferencias políticas entre nuestros gobiernos, América Latina y el Caribe se han forjado como una zona de paz, tal como fue reconocido en la resolución AG/RS 2862, adoptada por la Asamblea General de la OEA en 2014. Dicha resolución dispone consolidar al continente como una zona de paz basada en el respeto de los principios y normas del derecho internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte y los principios y propósitos de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y de la Carta de la OEA, así como su convicción en la solución pacífica de las controversias. Colectivamente, hemos recurrido durante décadas a los mecanismos políticos y jurídicos disponibles para la solución de controversias. La violación actual de este equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos. Quienes justifican estos actos niegan la historia independiente de nuestra región. En ese contexto, expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región, amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas. Por el contrario, nuestra región puede y debe avanzar hacia una nueva visión basada en la cooperación que preserve la soberanía, el diálogo permanente entre iguales, el entendimiento y el respeto mutuo. Señor presidente, México reafirma que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias ni tutelajes externos. Solo un proceso inclusivo, liderado por las propias y los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática y sostenible. México reitera su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y a evitar una confrontación de mayores consecuencias. Como ha afirmado la Presidenta de México, la historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre sin excepciones. La acción unilateral, la invasión, no puede ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI, ya que no conducen ni a la paz ni al desarrollo. México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina o a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que la conforman y eso lo seguiremos defendiendo como un principio fundamental de la política exterior y la política interna de nuestro país. Muchas gracias.